Como hay tantos juegos que Nintendo ha plagiado a lo largo de su existencia, tuve que partir el vídeo en dos, pero hoy estoy de vuelta. En esta segunda parte verás más juegos que Nintendo ha plagiado a lo largo de su existencia, ya que os recordaré que Nintendo ha plagiado muchísimas mecánicas de juegos que salieron antes de muchas de sus sagas estrella, las cuales las mecánicas de la gran mayoría son plagios de otros tantos juegos, ocultos, pero existen. Pues no hay mucho más que añadir a la introducción, decir que esta es la segunda parte de un vídeo de dos partes, que puedes ver hayas visto la primera parte antes o no, ya que no te vas a comer ningún tipo de spoiler. Puedes ver este ahora y luego te recomiendo también ver la primera parte, la cual te dejaré en la descripción, ya que lo que verás a continuación son, pues eso, más juegos que Nintendo ha plagiado. Igualmente, como es una continuación, seguiré con la numeración que tenía. Eso no interfiere en nada y para mí es más fácil de compaginar. Y ahora sí, comencemos hablando de los plagios que ha hecho Nintendo. Sexto, Metroid. Sí, Metroid. No confundir con Detroit Become Human. Metroid, esa saga donde una persona que está dentro de una armadura lucha contra alienígenas y tiene ADN de al menos 3 razas, humano, chozo de 2 tribus y Metroide, cual está protagonizada por una mujer llamada Samus Aran, que por lo que he oído, si juntamos a ella en una conversación con Geralt de Rivia, tendríamos un juego lleno de silencios incómodos. Y yo subo la apuesta de juntarla también con Kratos y Lightning, porque tendríamos uno de los juegos con los silencios más incómodos de toda la historia de los videojuegos y de la humanidad en sí misma. Y no creo que haga falta explicarlo, pero no pongo ninguna imagen de Nintendo, por lo que pueda pasar. Así que a Samus os la imagináis, que será mucho mejor en vuestra imaginación. Volviendo al tema principal del vídeo, porque no todo va a ser serio, también hay cabida para el humor. Ya me conocéis. Metroid salió en el año 1986 y pues lamentablemente Metroid, la estructura de Metroid no es originaria de Metroid, sino que su esqueleto y estructura jugable viene de un juego llamado Below the Root de 1984, el cual es el que estáis viendo en pantalla, y es un juego que implementó el backtracking antes de que lo usara la saga Metroid, por lo que Metroid nunca inventó el backtracking, que el backtracking es el diseño de niveles que hay áreas bloqueadas por las que no puedes pasar en ese momento, pero más adelante podrás volver y continuar por ahí. Un ejemplo más claro de esto sería God of War 4, donde Kratos y Atreus tienen que dar marcha atrás varias veces en su aventura, para conseguir algún objeto o algo que les permita continuar con su aventura, porque en su camino no paran de salir obstáculos. Del otro juego que Nintendo plagió ideas para Metroid fue del Alien Sector Barracure, del año 1985, que el nombre se parece a Barracuda. El juego trata de un astronauta con un traje que... miradlo vosotros, es naranja y rojo, y va disparando a enemigos que parecen alienígenas. Yo no he dicho nada. Y cuando derrotas al jefe final te sale esta imagen que... ¡oh, sorpresa! El astronauta no es un hombre, es una mujer. Lo mismo que al final del primer Metroid, donde Samus se quita el traje y se ve que es una mujer también. Eso sí, dependiendo del final que saques, podrás ver quién es o no, ya que si tardas mucho no se quitará nada. Y cuanto menos tardes, más partes de la armadura se quitará. Si haces un speedrun y te terminas el juego en menos de 1 hora, se quitará todo quedando en ropa interior. Y estos personajes al principio no se sabe qué son, si un hombre o una mujer. Y al final da igual, lo importante es que te lo has pasado bien. Mejor que falles en esta escena, seguro. De hecho, me gustaría que hicieran un remake del Final Fantasy V, solo para ver cómo harían hoy en día esta escena. Deja tu opinión en los comentarios. Pero a lo que voy es que Metroid no inventó nada nuevo, ya que el diseño de niveles backtracking lo hizo antes Below the Road. Y de que al final se vea que la protagonista es una mujer, también lo hizo antes Barraduke. Siguiente. Séptimo. Super Mario 64. Espera, ¿qué? ¿Qué? ¿Otra vez otro juego de Mario? ¿De verdad? No sé si reír o llorar.
Super Mario 64, que salió en 1996, es conocido por ser el primer juego de Mario en 3D, pero nada más, solo eso, ya que el primer juego de plataformas 3D con recolección y exploración fue Jumping Flash, de 1995, publicado en Play 1, y el juego es el que habéis estado viendo, en primera persona, y además dicho juego tiene el récord Guinness de ser el primer juego de plataformas 3D real, así que ojito al dato. Y antes de que algo pase a ser récord Guinness, se hacen varias pruebas de que no exista en este caso un juego de plataformas en 3D, así que son récords oficialmente legales, no se pueden comprar como los GOTY, pero no hablaré de ese tema porque ya hablé de eso a tiempo. Pasemos al siguiente juego, octavo, Zelda. Pues sí, parece que la saga tan famosa de Liliano llamado Link, que conquista a todas las chicas sin decir una palabra, donde antes de saber el nombre del protagonista conocemos antes a la princesa Zelda, que de hecho un juego donde puedes controlarla es en Hyrule Warriors, y el juego no tiene el nombre de Zelda en el título, lo cual es un tanto contradictorio. Sé que es como el Dragon Quest Heroes o el Dynasty Warriors, donde derrotas a oleadas de enemigos, con varios personajes, pero es que toda la saga siempre se ha llamado Zelda. Pero irónicamente, en el juego en el que puedes controlarla como Sheik o como Zelda, el título no lleva el nombre de Zelda. No sé qué les costaba poner The Legend of Zelda: The Warriors of Hyrule, o sea, la leyenda de Zelda, los guerreros de Hyrule. No es tan difícil, digo yo. Pues bien, Zelda salió en el año 1986 y su estructura de mazmorras, mapa y puzzles tampoco es original, sino que lo plagió del juego llamado Hythlide, que salió a finales de 1984, y además el nombre del mismo juego, Hyrule, se parece mucho a Hythlide. Supongo que no les apetecía pensar, o que si iban a plagiar dijeron, vamos a plagiarlo bien, nadie se dará cuenta. No, si a estas alturas ya da igual, pero es que el nombre de Hyrule es demasiado explícito en términos de plagio. Y además el nombre de la diosa del reino de Hyrule es Hylia, y los habitantes del reino son hylianos. Si aún hay alguien que siga pensando que esto no es un plagio, tiene un problema mental muy grave de fanboyismo, extremo, tóxico, que no es para nada saludable. Más tóxico que LOL. Siguiente, noveno, Zelda Ocarina of Time. Para empezar, empecemos por la fecha. Zelda Ocarina of Time, que salió en 1998, tampoco inventó nada nuevo, sino que otra vez volvió a plagiar mecánicas de otros juegos. Y esta vez no son juegos ocultos, ni olvidados, ni nada de eso. Son sagas muy recordadas y, de hecho, una de las mecánicas la copió de una saga que, según una encuesta realizada por los organizadores de los BAFTA Game Awards de 2024, el personaje de dicha saga es de los personajes más icónicos de toda la industria de los videojuegos. Así que ojito, porque esto ya empieza muy fuerte. Y aparte también, copió dicha mecánica de otro juego que también es muy popular, aunque también muy de nicho, la verdad. Como pista, decir que la compañía de videojuegos sacó hace unos meses un juego que fue un exitazo, que está a tope con actualizaciones y mejoras de rendimiento. Si veis mis vídeos ya sabéis cuáles son, pero ahora sí que vamos de lleno. Ocarina of Time copió un elemento que otras dos sagas ya habían creado, el apuntador automático en 3D. ¿Y de qué juego y de qué saga lo copió? Primero, el juego. Del juego que lo copió fue del Mega Man Legends, que salió en 1997. Vamos, la saga del niño robot de Capcom, que de hecho este juego fue el primer juego 3D de Mega Man, que en Japón se llamó Rockman Dash. Pero, ¿por qué? Ocurre lo mismo con Resident Evil, que allí se llama Biohazard. Nunca entenderé el porqué de estos cambios de nombres, pero bueno. Y la saga que Nintendo copió también el autoapuntador automático en 3D, que además tiene el personaje más mítico de toda la historia de los videojuegos, según la encuesta de BAFTA, es Tomb Raider, que salió en 1996, y yo he jugado al 2 en Play 2, el cual afirmo y reafirmo que tiene un autoapuntado cuando sacas el arma.
Por lo que otra vez más Nintendo no creó nada nuevo. Y quiero pasar rápidamente al siguiente juego. No por terminar el vídeo cuanto antes, sino porque me vienen recuerdos de Vietnam al pensar en el nivel de la ópera de Tomb Raider 2. Pero antes de pasar al siguiente, decir que tengo varios vídeos sobre Tomb Raider El Ángel de la Oscuridad. Lo dejaré en la descripción por si os interesa verlo después de este vídeo. Y os juro que esto no está hecho a posta. Yo no sabía que acabaría haciendo este vídeo y que tendría alguna relación con Tomb Raider. Ahora sí, siguiente. 10º. Mother o Earthbound. Mother o Earthbound, que es como se conoció en Occidente, salió en 1989. ¿Y qué podemos decir? Porque a estas alturas lo de los plagios parece un cachondeo. Ya que todo, y repito, todo, su sistema y estructura jugable tampoco es original, y fue totalmente plagiada de Dragon Quest 1, el cual salió en 1986, que bueno, antes en Norteamérica lo localizaron como Dragon Warrior, pero que sigue siendo Dragon Quest al fin de cuentas. Pues aquí con Dragon Quest no se cortaron ni un pelo, copiaron el color de los menús, la misma interface y colocación de menús, las mismas opciones de como por ejemplo cuando hablas con alguien, el mismo sistema de combate de ver solamente al enemigo y no a tu personaje. Y si esto no era suficiente, mirando un poco Wikipedia, me encontré con esto. Mother 3 había copiado el sistema y el mismo número de capítulos que Dragon Quest 4. Y, como no, por algún motivo la saga Mother o Earthbound se quedó en el número 3. Si alguien se pregunta el motivo, aquí lo tiene. Era un plagio de Dragon Quest, pero mientras que Dragon Quest había ido evolucionando y en 2004 sacó el Dragon Quest 8, el periplo del rey maldito, juego muy querido por muchos y uno de mis regalos de comunión, la cual solo hice por los regalos. Yo soy atea como la inmensa mayoría, yo solo me confieso en los Dragon Quest. El Dragon Quest 8 fue una gran evolución en la saga, mientras que Mother seguía con esos escenarios 1D, 2D, en pleno 2006, que fue cuando salió el tercer y último juego de Mother. Y según es la saga Dragon Quest, que en X parte siempre da un giro de 180 grados, que nunca te esperas, al menos en el 8, 11, Heroes e incluso en el Builders 1, de lo que he jugado estos dos últimos que no los completé. Pues Mother, obviamente, acabó quedando en el olvido. Pero lo he rescatado para este vídeo, donde demuestro que la saga Mother era un plagio descarado de Dragon Quest, con mecánicas y sistemas que creó antes Enix y no Nintendo. 11º. Pokémon Mystery Dungeons o Mundo Misterioso. ¿Os acordáis de esta subsaga de Pokémon? Hace muchísimos años, cuando la televisión tenía buena programación, y no las tonterías que echan ahora, había muchos anuncios de estos juegos, de esta subsaga de Pokémon, subsaga que salió en 2005. Pues hasta esta subsaga, a la que le dieron una gran publicidad, porque me acuerdo que ponían muchos anuncios de estos juegos. Tampoco creo nada nuevo, oh vaya, otra vez, sino que todo es una copia de una subsaga de Dragon Quest, llamada Mystery Dungeons. Sí, otra vez plagiando nombres. Yo ya no sé qué pensar. Pues el primer juego que creó esta estructura y jugabilidad de mazmorras fue Tornekos Grids Adventure Mystery Dungeons, que vendría a ser la gran aventura de Torneco Mazmorra Misteriosa, que salió en 1993. Sabía que existía un juego así de Yangus y otro de Eric y su hermana, pero no sabía que había uno de Torneco Talón, y esto se lo debo al suscriptor Supersalón 7940 por la información. Así que desde aquí te doy las gracias por este dato que no conocía. Así que, otra vez, Nintendo no creó este sistema de juego que se basa en mazmorras. Y con esta ya van 11 sagas o juegos, de las cuales Nintendo ha plagiado a lo largo de los años. Seguramente haya muchas más, pero estas son las que he encontrado, y siempre ha habido un patrón claramente visible. Salía 1 o 2 juegos que creaban algo nuevo, e inmediatamente al año o 2 años después,
salía un juego de Nintendo con ambas mecánicas, y esto no se puede defender que no es un plagio porque claramente lo es. Y, además, antes hacer un juego llevaba como mucho un año o menos. Y he visto que hay gente que no le ha gustado que haga estos vídeos demostrando la verdad de que en sí Nintendo se debería llamar Nintenplagio, porque nada de lo que han sacado es original, ya que ¿qué pasaría si todos estos juegos no hubieran existido o hubieran hecho lo mismo que hace actualmente Nintendo de patentar todo? Pues que básicamente Nintendo no tendría ninguna saga, ya que simplemente han copiado mecánicas de juegos anteriores y solo tendría consolas. Y que muy seguramente hubieran corrido la misma suerte que Sega, y otras que se quedaron por el camino al no tener juegos propios. Y hoy en día Nintendo no existiría. Oye, ese futuro hubiera sido mucho más bonito. Sin prácticas anticonsumidor, sin precios abusivos, sin patentes locas allí y allá. Y Game Freak con Pokémon estaría en alguna consola de nueva generación, recibiendo muchos más ingresos que como está actualmente, teniendo una saga de gran calidad y sin la enorme presión que le mete Nintendo. Además de que habría podido experimentar mucho antes el crear cosas nuevas, como por ejemplo el juego en consolas de nueva generación, y además no sabría montar este pifostio que existe con Palworld. Que otra cosa, Nintendo no puede demandar a Palworld, ya que si solo usa la patente en contra de Palworld es delito. Y si decide usarla contra todos los juegos que usen invocaciones, todas las empresas se cansarán y se acabarán uniendo para hacer una contrademanda enorme, o una denuncia de miles de millones que acabaría significando el fin de Nintendo. No olvidemos que la mecánica de invocación la creó mucho antes Final Fantasy III, y además el director de Genshin es amigo del que está en el gobierno. Y no es nada inteligente meterse con China, y más ahora, solo digo eso. Así que si este vídeo os ha descubierto cosas y ha abierto los ojos de que Nintendo ha plagiado y no ha creado nada realmente, dale un fuerte like, suscríbete al canal y comparte el vídeo en redes sociales, para que todo el mundo se dé cuenta de lo que en realidad es Nintendo. Una compañía que hoy en día no existiría y solo existe al haber plagiado mecánicas y juegos anteriores a los suyos, por lo que todas sus sagas estrella en realidad son plagios.